Mis padres me humillaron en la graduación de mi hermana. Bromeaban diciendo que yo era un error en comparación con mi hermana perfecta, así que esto los impactó. En la graduación de mi hermana, me sentí absolutamente avergonzada de mis propios padres. Me denigraron delante de todos, incluso de nuestros amigos y familiares más cercanos. Se suponía que esto era solo sobre Elena, mi hermana mayor. Estaba emocionada de comenzar su nuevo camino, porque recientemente se había graduado de la universidad y había conseguido un trabajo increíble. Cuando mis padres se levantaron para hablar en su honor, esperaba que hicieran comentarios apropiados. Ella ha trabajado duro para alcanzar este hito y merece todo el reconocimiento. No me sorprendió cuando, durante su discurso, mencionaron a Elena como una de las mayores bendiciones. Para entonces, ya tenía la edad suficiente para reconocer que mis padres adoraban a Elena más que a mí. Siempre había sido la hija más talentosa, y mis padres constantemente me comparaban con ella. Entonces mis padres comenzaron a bromear en su discurso sobre cómo deberían haber dejado de tener hijos después de Elena. Argumentaron que los segundos hijos suelen ser inútiles. Dijeron que si tan solo hubieran tenido a Elena en sus vidas, podrían haber dedicado más tiempo y esfuerzo a ella en lugar de a mí. Escucharlos decir cosas tan horribles abiertamente y con tanta naturalidad mientras yo estaba sentado allí, me dejó atónito. Recorrí la habitación con la esperanza de que alguien, cualquiera, notara lo perturbadoras que eran sus declaraciones, pero solo vi las caras de mis familiares riéndose, como si esta horrible comparación eran simplemente un entretenimiento ligero. Aunque mis padres a menudo me hacían sentir inferior e inútil, esta era la primera vez que lo hacían abiertamente, sin dejarme margen para ocultarlo. En su opinión, yo simplemente era inferior en comparación con su hermosa hija Elena. Este no fue un incidente aislado ni un momento de falta de juicio. Reforzó lo que ya sospechaba desde hacía tiempo. Me consideraban un brillo lejano, mientras que mi hermana mayor siempre sería la hija a la que adoraban. Al crecer como la segunda hija, me acostumbré a la preferencia implícita de nuestra familia. Constantemente se filtraba en su forma de hablar, conducta y rutinas. Mis padres a menudo olvidaban felicitarme por mi cumpleaños, y en más de una ocasión, estaban de viaje de negocios dejándome sola. Nunca se perdían el momento de Elena. Cada año, sin falta, mis padres estaban allí, planeando un evento espectacular y asegurándose de que mamá se sintiera honrada. Ver cómo la colmaban de amor en su día especial me enseñó desde el principio a gestionar mis expectativas y a aceptar que mi cumpleaños no era tan importante para ellos. De joven, mis padres me decían con frecuencia que era problemática o desagradable simplemente por ser quien era. Me etiquetaban de problemática porque no encajaba en el molde tranquilo y comedido que parecían gustarles, y me castigaban por algo tan simple como ser demasiado habladora o honesta al expresar mis intereses. El temperamento tranquilo y las tendencias introvertidas de Elena, en cambio, eran constantemente elogiados. En nuestra familia la consideraban la hija ideal, por ser madura y educada. Por lo tanto, era la que se exhibía y desfilaba delante de todos. Con los años fui yo quien recibió más críticas. Durante un tiempo, intenté encajar en la imagen que mis padres parecían querer. Me esforcé, creyendo que si actuaba mejor, lograba más o seguía su plan, con el tiempo me verían de otra manera. Pero al crecer, me di cuenta de que no podía simplemente convertirme en un clon de Elena. Éramos dos personas distintas. Me esforcé mucho, pero no pude ser ella. Finalmente me rendí e intenté adaptarme a su constante adulación hacia ella. La forma en que alardeaban de sus logros con cualquiera que los escuchara, mientras desestimaban todo lo que yo había hecho, todavía me dolía terriblemente. Todos esos sucesos, por devastadores que fueran, al menos se habían quedado en casa. Me asombró la naturalidad con la que expusieron todo en la ceremonia de graduación. Todos esos incidentes, por traumáticos que fueran, al menos se habían quedado en la familia. Me asombró la naturalidad con la que mis padres me deshonraron durante su discurso en la graduación de Elena. Mis padres nunca me habían avergonzado delante de nadie, así que nunca le habían mostrado al resto de la familia extendida el poco respeto que me tenían. Lo que me dolió aún más fue que nadie en toda mi familia mostró desagrado, ni les dijo a mis padres lo inapropiado que era esto. Nadie me miró con simpatía después de que mis padres hicieran esas bromas a mi costa. Mis padres seguían alabando a Elena, y su tono transmitía un orgullo que nunca había visto dirigido hacia mí. Entonces anunciaron con descaro que le habían comprado un regalo de graduación, un coche nuevo, que siempre había querido comprar. Con la atención de todos puesta en Elena, quien abrazó a mis padres con cariño y gratitud, la sala estalló en aplausos, risas y aplausos.
Los tres estaban realmente contentos. Me sentí como un extraño en mi propia familia. Lo curioso es que nunca he envidiado a Elena. Siempre nos habíamos llevado bastante bien, y creo que se merecía cualquier buena fortuna que viniera. Pero ese discurso me destrozó. La verdad es que después de ese horrible discurso, me dirigí a mis padres. Durante años, había soportado en silencio su favoritismo, desprecio y palabras desagradables. Lo asimilé todo y me convencí de que si intentaba ser fuerte y tranquila en lugar de irritarme, las cosas mejorarían. Pero esa noche, después del discurso y su broma delante de todos, llegué a un punto crítico. Estaba harta de asimilarlo todo y fingir que sus comentarios ya no me dolían. Así que decidí que ya no podía callar. Me armé de valor para hablar, con la esperanza de que mis padres comprendieran lo mucho que me habían herido. Quería que al menos demostraran que les importaba lo suficiente como para escucharme. Quería que reconocieran la miseria que habían causado a lo largo de los años y que aceptaran la vergüenza que sentía en ese momento. Si les decía cómo me sentía, pensé que se arrepentirían de lo que habían dicho, o al menos se sentirían fatal por hacerme quedar tan poco. Cuando finalmente los confronté, recibí una respuesta fría y desdeñosa. No prestaron mucha atención a mis palabras. En lugar de disculparse o disculparse, me dijeron que exageraba, como si años de ser ignorada y denigrada pudieran pasarse por alto tan fácilmente. Actuaron como si no tuviera derecho a estar furiosa con ellos, o como si mis sentimientos no importaran. Mi padre llegó al extremo de comentar que no tenía nada de qué enorgullecerse en lo que a mí respecta, y que no debería reprocharles que estuvieran decepcionados conmigo. Recuerdo con qué naturalidad lo dijo, como si mi presencia no le importara. Mi madre, en cambio, me dijo que dejara de reaccionar de forma exagerada y me señaló que estaba siendo demasiado dependiente al estar molesta por algo tan insignificante. Sentía como si mis padres dijeran que no me había ganado el respeto básico de ser su hijo porque no había hecho lo suficiente, que de alguna manera merecía menos su orgullo o su cuidado que Elena simplemente porque no era ella. El asunto incluso volvió a salir a la luz ante Elena, quien defendió a mis padres y, obviamente, exigió que fuera menos duro con ellos. Dijo algo que me impactó profundamente y que nunca olvidaré. No debería haberme indignado tanto por su discurso de graduación, porque fue solo una broma inofensiva. Elena me aseguró que si hubiera estudiado y trabajado duro como ella, también podría hacerlos sentir orgullosos. Entre todas las palabras, las que más me impactaron fueron: fue terrible saber que no había trabajado lo suficiente para ganarme su respeto. Lo hizo sonar tan simple como si todos los años de esfuerzo que había puesto fueran invisibles para ella, como si mis dificultades e intentos de conseguir un trabajo no tuvieran importancia. Como hermana mayor, esperaba que me protegiera de alguna manera, pero no lo hizo. Eso parecía una traición viniendo de ella. Mirando hacia atrás, esa conversación cambió las cosas. Entonces me di cuenta de que había dejado atrás a mi familia, cansado de intentar ganar su aprobación, de aclararles las cosas y de esperar algo que nunca llegaría: amor o afirmación. Puse todo mi esfuerzo en hacer algo por mí misma. A partir de ese día, me sumergí en mis estudios, concentrándome en las cosas en las que podía influir y crear mi destino. 2 años después, todo mi esfuerzo dio sus frutos cuando me aceptaron con una beca completa en la institución de mis sueños. Este fue un logro personal para mí. Este fue un logro completamente mío, fruto de mi dedicación, determinación y negativa a dejar que la negligencia de mi familia me definiera. Tras lograrlo por primera vez, me di cuenta de que había hecho algo muy personal. Cuando les di la noticia a mis padres, se quedaron casi tan sorprendidos como si nunca hubieran esperado que fuera a la universidad. Ni siquiera solo con una beca. Elena examinó mi carta de admisión 2 veces, como si no creyera que fuera capaz de hacer las cosas por mi cuenta. Claramente todos me habían subestimado, y ver su sorpresa me emocionó un poco. Simplemente negué con la cabeza ante su comentario, pero mi madre me agrió el ánimo diciendo que era bueno que hubiera recibido una beca completa, ya que de todos modos no habían reservado fondos para la universidad. Mis padres no tuvieron ningún problema en pagar la matrícula de Elena, a pesar de su imprevisión al ahorrar para mí. Cuando llegó el momento de mudarme, simplemente empaqué mis cosas y me fui a mi apartamento universitario. Ese día, tomé la firme decisión de cortar todo contacto con Elena y mis padres. No sentí la necesidad de explicarles mis intenciones. Después de todo, me habían demostrado constantemente que mis sentimientos, opiniones y valores tenían poca influencia en ellos. ¿Por qué iba a agotarme intentando explicarles algo que se habían mostrado incapaces de reconocer? Como ni siquiera me habían ofrecido una disculpa que pudiera resarcir los años de abandono y agonía que me habían causado, reconocí que discutir con ellos era inútil. Mi familia me contactó con frecuencia durante las siguientes semanas y meses,
enviándome correos electrónicos y mensajes con la vaga esperanza de que hubieran reconsiderado sus acciones y me hubieran contactado para enmendar el daño. Al principio me sentí obligado a abrirlos. Sin embargo, cada mensaje me servía como un amargo recordatorio de quiénes eran. Sus comunicaciones estaban llenas de intentos de engañarme, haciéndome creer que yo era quien actuaba de forma errática. En lugar de asumir la responsabilidad por los años de dolor mental que me habían causado, creían que había reaccionado de forma exagerada, desestimando mi decisión de terminar relaciones como inmadura e impulsiva. Sus declaraciones volvían constantemente a la verdad subyacente. Yo era quien disolvía la familia, así que me equivoqué al cortar con ellos. Nunca me molesté en responderles. Hasta ahora, mi experiencia universitaria ha sido bastante positiva. He podido dedicarme por completo a mis estudios, a mis aficiones y, lo más importante, a conectar con personas que me quieren y me ven tal como soy. Trabajar a tiempo parcial en un restaurante cercano me ha ayudado a ahorrar para el futuro. Conocer gente nueva en el restaurante y hablar de su vida es interesante. He cortado el contacto con mi familia y me he sumergido en mis estudios, mi vida social y todo lo que mi nuevo entorno me ofrece. Al llenar mis días de eventos importantes, no los he extrañado ni me he preguntado cómo estarán ni una sola vez. Ayer recibí un correo electrónico inesperado de mis padres. Me impactó. Dejaron de escribirme hace mucho tiempo porque nunca había respondido a sus mensajes anteriores. En este correo, mis padres me animaron a contactarlos pronto, ya que tenían malas noticias que darme. Aún así sentía una opresión en el pecho. A pesar de todo, años de dolor y rechazo no podían borrar la constante sensación de que algo terrible había ocurrido. Mi corazón se aceleró y solo podía pensar en la posibilidad de que un familiar hubiera enfermado gravemente, o peor aún, fallecido. A pesar de mi decisión de mantenerlos a distancia, el miedo se apoderó de mí. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para cualquier noticia que estuvieran a punto de traerme. Tomé mi teléfono, los desbloqueé y los llamé de inmediato. Elena, que estaba pasando por una situación personal difícil, estaba preocupada por la noticia que mis padres querían compartir conmigo. Dijeron que había estado lidiando con una adicción a las drogas, lo cual había afectado gravemente su vida. Dijeron que su adicción había empeorado tanto que había perdido su trabajo, gastado sus ahorros y ahora se había quedado sin recursos ni opciones. No tenía ni idea de que Elena estuviera pasando por algo así que la noticia me sorprendió por completo. Siempre ha sido mi hermana, confiable y de alto rendimiento. Sin embargo, esa misma hermana se volvió adicta a las drogas. Me costaba creerlo. La adicción de Elena era tan increíble para mis padres que destrozó la imagen que tenían de ella. Su incredulidad, desesperación y, sobre todo, su tremenda preocupación por cómo esto afectaría su reputación si otros se enteraban, me impactaron. Esperaban que les diera algunas respuestas mientras me lo contaban todo. Elena siempre había parecido sensata y responsable, así que fue sorprendente que ella, precisamente, hubiera caído víctima de algo tan peligroso como la adicción a la heroína. Mi padre me preguntó entonces, con desconfianza, ¿no la introdujiste a las drogas en aquel entonces? Las consecuencias me sorprendieron. No solo era completamente absurda, sino que también era repugnante pensar que pudieran asumir que yo tenía algo que ver con los problemas de Elena, y mucho menos con algo tan grave como inducirla a las drogas. ¿Cómo iba a llevarle drogas a mi hermana mayor? Yo nunca me drogo. Además, hacía años que no hablaba con Elena ni con el resto de mi familia debido al maltrato que me infligían. Al haber sido apartado de su vida, me había centrado en forjar mi propio camino lejos de su toxicidad. Ante el colapso de su imagen inmaculada de Elena, se apresuraron a señalar a alguien más, y yo era claramente el blanco más fácil. Les aconsejé que hablaran con Elena antes de hacer suposiciones, y les dije que era imprudente que siquiera sospecharan de mí. A lo largo de nuestra conversación, noté que mis padres estaban más preocupados por la vergüenza que caería sobre la familia si las confesiones de Elena se hacían públicas, que por expresar preocupación por ella. Mi madre parecía fascinada con las acciones clandestinas de su inmaculada hija. No dejaba de hablar de lo inesperado que fue descubrir esa faceta de ella y de cómo reaccionarían los demás si alguna vez se enteraran. Elena y papá estaban abrumados y no estaban preparados para afrontar la situación, así que mi madre me rogó que volviera a casa para poder ayudarles a cuidar de Elena. Mi madre me imploró, ¿qué vamos a hacer? Me siento tan avergonzada de ella, así que quizá puedas hablar con ella por nosotros. Como si fuera una petición legítima después de años de no comunicarnos. No puedo ayudar a Elena, necesita ayuda profesional, dije sin rodeos.
Recalqué que si de verdad les importaba su bienestar y querían ayudarla a recuperarse, lo mejor y más compasivo que podían hacer era ingresarla en un centro de tratamiento donde especialistas capacitados pudieran asistirla. Pero mi padre rechazó de inmediato la idea de enviarla a rehabilitación, casi temblando ante la idea de que el buen nombre de su familia se viera manchado por su ingreso en un centro de tratamiento. Estaba obsesionado con la posibilidad de dañar su reputación al enviarla a un lugar así. Afirmaba que solo contribuiría a dañarla. La idea de que la gente supiera que su única hija con talento tenía una enfermedad tan grave como la adicción a la heroína lo horrorizaba. Mi padre me reprendía por siquiera considerar esta opción, como si admitir abiertamente su adicción fuera más vergonzoso y como si la vigilancia constante solucionara el problema por arte de magia. Papá insistió en que volviera a casa y que los tres trabajáramos juntos para cuidar de Elena, poniéndola bajo observación constante para evitar una recaída. No dejaba de repetir cuánto deseaban que Elena se sintiera mejor y volviera a su vida normal lo antes posible. Su perspectiva era que todo volvería a la normalidad mientras nadie más lo supiera. Querían que participara en una farsa, fingiendo que todo estaba bien mientras ocultaba sus problemas a los demás. Me indigné y me sentí incrédula al escucharlos. ¿Por qué les preocupaba tanto a mis padres lo que los demás pensaran de ellos y de su reputación? Esta era una oportunidad para que mis padres se pusieran de pie, para demostrar que podían priorizar las necesidades de su hija por encima de las apariencias y transformar su vida. Mi hermana claramente sufría de algo grave, pero aún les costaba hacer lo correcto. Obviamente, estas personas no habían cambiado mucho. Además, ahora intentaban convencerme de que volviera, instándome a mantener esta fachada familiar, ayudándolos y cuidando de la hermana a la que suelen querer, y también de mí. Dije que necesitaba tiempo para pensarlo. No podía simplemente irme. Después de todo, tenía clases y un trabajo que considerar. Mis padres insistieron en que me tomara al menos 2 o 3 semanas libres para ayudarlos, porque realmente me necesitaban ahora mismo. Estoy dividida en todo. Una parte de mí quiere ver qué puedo hacer por Elena, para asegurarme de que esté bien. Otra parte es egoísta y permite que mis padres gestionen a su hija de oro completamente solos. No estoy seguro de poder ser de mucha ayuda, ya que están más preocupados por salvar las apariencias que por abordar la raíz del problema. Incluso hoy, me pregunto si debería negarme a volver a casa y cuidar de mi hermana drogadicta. Actualización 1. Esta historia no parecía que fuera a estallar. Me está tomando tiempo revisar los cientos de comentarios que he recibido. Quería aclarar algunas cosas. No odio a Elena. De hecho, quiero ayudarla y me preocupo de verdad por ella. Sin embargo, como no he hablado con mi familia en 3 años, he experimentado un nivel de serenidad y estabilidad que antes no tenía. Me preocupa que reconectar con Elena pueda permitir que mis padres también vuelvan a mi vida. Sinceramente, no lo sé con certeza. Si se lo preguntan, Elena podría haber estado luchando contra la adicción a la heroína durante años, posiblemente incluso antes de que mis padres la descubrieran. Claramente, Elena, la niña de oro, fue elogiada y mantenida como la hija ideal, a menudo bajo intensa presión para mantener esa imagen. Esta forma de pedestal minimiza la susceptibilidad y el fracaso. Cualquier fracaso, por pequeño que fuera, podría haber sido devastador. Si Elena creía que su valor se determinaba únicamente por sus logros y cómo la percibían los demás, podría haber desarrollado drogas con el tiempo como un mecanismo de afrontamiento para escapar del peso de esas expectativas o del miedo a decepcionar a nuestros padres. Me deprimo aún más cuando pienso en mi hermana, que pudo haber estado sufriendo en silencio todo este tiempo sin que yo lo supiera. Debería haberse sentido cómoda siendo honesta conmigo antes de que las cosas llegaran a este punto. Habría querido estar ahí para ella, para ayudarla a superarlo. Simplemente me hace sentir impotente. Ojalá hubiera sabido de esta parte tan importante de su vida y hubiera podido ayudarla. Mis padres esperaban lo mejor de mi hermana y de mí desde pequeñas, ya que ambas somos personas muy exitosas. Personalmente necesito tiempo para analizarlo todo. Les notificaré si surge algo más. Actualización 2. Después de reflexionar mucho y recibir ánimos de algunos comentarios, decidí contactar a Elena. Es mi hermana, a pesar de todo. Por eso, creí que era fundamental escucharla directamente, en lugar de basar mis decisiones en las interpretaciones de mis padres. Primero, le envié un breve mensaje de texto preguntándole si quería hablar. Respondió unas horas después, pero solo aceptó una llamada telefónica. Cuando finalmente hablé con ella, la voz al otro lado del teléfono parecía una sombra de la hermana que conocí. El tono de Elena era obviamente serio, más suave y cuidadoso. Poco a poco, reveló lo que estaba pasando.
Elena declaró que había luchado contra la adicción durante varios años. Comenzó poco después de la universidad, cuando empezó a trabajar en su bufete de abogados. Conocer gente nueva en el restaurante y hablar de su vida es interesante. He cortado el contacto con mi familia y me he sumergido en mis estudios, mi vida social y todo lo que mi nuevo entorno me ofrece. Al llenar mis días de eventos importantes, no los he extrañado ni me he preguntado cómo estarán ni una sola vez. Ayer recibí un correo electrónico inesperado de mis padres. Me impactó. Dejaron de escribirme hace mucho tiempo porque nunca había respondido a sus mensajes anteriores. En este correo, mis padres me animaron a contactarlos pronto, ya que tenían malas noticias que darme. Aún así sentía una opresión en el pecho. A pesar de todo, años de dolor y rechazo no podían borrar la constante sensación de que algo terrible había ocurrido. Mi corazón se aceleró, y solo podía pensar en la posibilidad de que un familiar hubiera enfermado gravemente o, peor aún, fallecido. A pesar de mi decisión de mantenerlos a distancia, el miedo se apoderó de mí. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para cualquier noticia que estuvieran a punto de traerme. Tomé mi teléfono, los desbloqueé y los llamé de inmediato. Elena, que estaba pasando por una situación personal difícil, estaba preocupada por la noticia que mis padres querían compartir conmigo. Dijeron que había estado lidiando con una adicción a las drogas, lo cual había afectado gravemente su vida. Dijeron que su adicción había empeorado tanto que había perdido su trabajo, gastado sus ahorros y ahora se había quedado sin recursos ni opciones. No tenía ni idea de que Elena estuviera pasando por algo así que la noticia me sorprendió por completo. Siempre ha sido mi hermana, confiable y de alto rendimiento. Sin embargo, esa misma hermana se volvió adicta a las drogas. Me costaba creerlo. La adicción de Elena era tan increíble para mis padres que destrozó la imagen que tenían de ella. Su incredulidad, desesperación y, sobre todo, su tremenda preocupación por cómo esto afectaría su reputación si otros se enteraban, me impactaron. Esperaban que les diera algunas respuestas mientras me lo contaban todo. Elena siempre había parecido sensata y responsable, así que fue sorprendente que ella, precisamente, hubiera caído víctima de algo tan peligroso como la adicción a la heroína. Mi padre me preguntó entonces, con desconfianza, ¿no la introdujiste a las drogas en aquel entonces? Las consecuencias me sorprendieron. No solo era completamente absurda, sino que también era repugnante pensar que pudieran asumir que yo tenía algo que ver con los problemas de Elena, y mucho menos con algo tan grave como inducirla a las drogas. ¿Cómo iba a llevarle drogas a mi hermana mayor? O sea, yo nunca me drogo. Además, hacía años que no hablaba con Elena ni con el resto de mi familia debido al maltrato que me infligían. Al haber sido apartado de su vida, me había centrado en forjar mi propio camino lejos de su toxicidad. Ante el colapso de su imagen inmaculada de Elena, se apresuraron a señalar a alguien más, y yo era claramente el blanco más fácil. Les aconsejé que hablaran con Elena antes de hacer suposiciones, y les dije que era imprudente que siquiera sospecharan de mí. A lo largo de nuestra conversación, noté que mis padres estaban más preocupados por la vergüenza que caería sobre la familia si las confesiones de Elena se hacían públicas, que por expresar preocupación por ella. Mi madre parecía fascinada con las acciones clandestinas de su inmaculada hija. No dejaba de hablar de lo inesperado que fue descubrir esa faceta de ella y de cómo reaccionarían los demás si alguna vez se enteraran. Elena y papá estaban abrumados y no estaban preparados para afrontar la situación, así que mi madre me rogó que volviera a casa para poder ayudarles a cuidar de Elena. Mi madre me imploró, ¿qué vamos a hacer? Me siento tan avergonzada de ella, así que quizá puedas hablar con ella por nosotros. Y como si fuera una petición legítima después de años de no comunicarnos. No puedo ayudar a Elena, necesita ayuda profesional. Dije sin rodeos. Recalqué que si de verdad les importaba su bienestar y querían ayudarla a recuperarse, lo mejor y más compasivo que podían hacer era ingresarla en un centro de tratamiento donde especialistas capacitados pudieran asistirla. Pero mi padre rechazó de inmediato la idea de enviarla a rehabilitación, casi temblando ante la idea de que el buen nombre de su familia se viera manchado por su ingreso en un centro de tratamiento. Estaba obsesionado con la posibilidad de dañar su reputación al enviarla a un lugar así. Afirmaba que solo contribuiría a dañarla. La idea de que la gente supiera que su única hija con talento tenía una enfermedad tan grave como la adicción a la heroína lo horrorizaba. Mi padre me reprendía por siquiera considerar esta opción, como si admitir abiertamente su adicción fuera más vergonzoso y como si la vigilancia constante solucionara el problema por arte de magia.
Papá insistió en que volviera a casa y que los tres trabajáramos juntos para cuidar de Elena, poniéndola bajo observación constante para evitar una recaída. No dejaba de repetir cuánto deseaban que Elena se sintiera mejor y volviera a su vida normal lo antes posible. Su perspectiva era que todo volvería a la normalidad mientras nadie más lo supiera. Querían que participara en una farsa, fingiendo que todo estaba bien mientras ocultaba sus problemas a los demás. Me indigné y me sentí incrédula al escucharlos. ¿Por qué les preocupaba tanto a mis padres lo que los demás pensaran de ellos y de su reputación? Esta era una oportunidad para que mis padres se pusieran de pie, para demostrar que podían priorizar las necesidades de su hija por encima de las apariencias y transformar su vida. Mi hermana claramente sufría de algo grave, pero aún les costaba hacer lo correcto. Obviamente, estas personas no habían cambiado mucho. Además, ahora intentaban convencerme de que volviera, instándome a mantener esta fachada familiar, ayudándolos y cuidando de la hermana a la que suelen querer, y también de mí. Dije que necesitaba tiempo para pensarlo. No podía simplemente irme. Después de todo, tenía clases y un trabajo que considerar. Mis padres insistieron en que me tomara al menos 2 o 3 semanas libres para ayudarlos, porque realmente me necesitaban ahora mismo. Estoy dividida en todo. Una parte de mí quiere ver qué puedo hacer por Elena para asegurarme de que esté bien. Otra parte es egoísta y permite que mis padres gestionen a su hija de oro completamente solos. No estoy seguro de poder ser de mucha ayuda, ya que están más preocupados por salvar las apariencias que por abordar la raíz del problema. Incluso hoy, me pregunto si debería negarme a volver a casa y cuidar de mi hermana drogadicta. Actualización 1. Esta historia no parecía que fuera a estallar. Me está tomando tiempo revisar los cientos de comentarios que he recibido. Quería aclarar algunas cosas. No odio a Elena. De hecho, quiero ayudarla y me preocupo de verdad por ella. Sin embargo, como no he hablado con mi familia en 3 años, he experimentado un nivel de serenidad y estabilidad que antes no tenía. Me preocupa que reconectar con Elena pueda permitir que mis padres también vuelvan a mi vida. Sinceramente no lo sé con certeza. Si se lo preguntan, Elena podría haber estado luchando contra la adicción a la heroína durante años, posiblemente incluso antes de que mis padres la descubrieran. Claramente, Elena, la niña de oro, fue elogiada y mantenida como la hija ideal, a menudo bajo intensa presión para mantener esa imagen. Esta forma de pedestal minimiza la susceptibilidad y el fracaso. Cualquier fracaso, por pequeño que fuera, podría haber sido devastador. Si Elena creía que su valor se determinaba únicamente por sus logros y cómo la percibían los demás, podría haber desarrollado drogas con el tiempo como un mecanismo de afrontamiento para escapar del peso de esas expectativas o del miedo a decepcionar a nuestros padres. Me deprimo aún más cuando pienso en mi hermana, que pudo haber estado sufriendo en silencio todo este tiempo sin que yo lo supiera. Debería haberse sentido cómoda siendo honesta conmigo antes de que las cosas llegaran a este punto. Habría querido estar ahí para ella, para ayudarla a superarlo. Simplemente me hace sentir impotente. Ojalá hubiera sabido de esta parte tan importante de su vida y hubiera podido ayudarla. Mis padres esperaban lo mejor de mi hermana y de mí desde pequeñas, ya que ambas somos personas muy exitosas. Personalmente necesito tiempo para analizarlo todo. Les notificaré si surge algo más. Actualización 2. Después de reflexionar mucho y recibir ánimos de algunos comentarios, decidí contactar a Elena. Es mi hermana, a pesar de todo. Por eso, creí que era fundamental escucharla directamente en lugar de basar mis decisiones en las interpretaciones de mis padres. Primero, le envié un breve mensaje de texto preguntándole si quería hablar. Respondió unas horas después, pero solo aceptó una llamada telefónica. Cuando finalmente hablé con ella, la voz al otro lado del teléfono parecía una sombra de la hermana que conocí. El tono de Elena era obviamente serio, más suave y cuidadoso. Poco a poco reveló lo que estaba pasando. Elena declaró que había luchado contra la adicción durante varios años. Comenzó poco después de la universidad, cuando empezó a trabajar en su bufete de abogados.